Es un precioso salmo, el salmo número 42, salmo de David. Usted sabe que el rey David, vamos a ir estudiando poco a poco la vida del rey David y vamos a ver las angustias, las situaciones complicadas que el rey vivió, así como le conocemos las partes positivas al rey, un rey conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos a un rey de guerra, de victoria, un rey sanguinario. Usted sabía que David era un rey sanguinario. Fue un rey que hizo mucha bendición al pueblo de Israel, pero también un rey que cayó en situaciones de pecado y obviamente en aspectos de angustia. También fue un rey que no educó, no estuvo cerca de sus hijos, de tal manera que sus hijos se rebelaron contra él, cometieron algunos pecados de inmoralidad sexual. Él no les reprendió, él no les corrigió, y podemos ver a un hijo, Absalón, usurpando el trono, y saca a David de ahí de su casa, del palacio donde él vivía, y se va y huyendo. En esas circunstancias, no solamente las circunstancias cuando fue perseguido por el primer rey de Israel, Saúl, el rey Saúl, sino también en las siguientes persecuciones y los conflictos emocionales que tuvo el rey David, él precisamente escribe estos salmos. Y ahora podemos ver el Salmo 42, un salmo precioso, en el cual el rey David se siente apesadumbrado, angustiado, y entonces de esta manera podemos ver. He titulado este mensaje, Espera en Dios. Espera en Dios. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor a mucha gente, a los vecinos. Usted puede a veces hacer un análisis cercano de sus vecinos, de sus parientes, amigos cercanos, de personas con las cuales usted convive casi cotidianamente. Hay veces que se sienta todos los días con un compañero en la escuela o en una oficina, con alguien en el trabajo, no sé, personas que tal vez no son de su propia familia y aún de su propia familia. Pero lo que nosotros podemos ver es que regularmente el ser humano por tendencia natural trata de aparentar que es feliz, trata de aparentar que está bien. Es más, cuando nos damos un saludo y te pregunto ¿cómo estás?, ¿qué es lo primero que respondes? Bien. Aunque por dentro estés mal, aunque por dentro estés viviendo una situación de salud de algún familiar extrema, aunque por dentro estés viviendo una situación matrimonial muy complicada, aunque por dentro emocionalmente te sientas solo, triste, angustiado, desesperado, aunque tengas muchas deudas que pagar mañana lunes, te pregunto ¿cómo estás? Y regularmente nosotros aparentamos y decimos bien, ¿sale? La apariencia, el poder dar una imagen positiva, y eso se da en la sociedad. Es un aspecto social, una situación en la que alrededor de nosotros podemos ver a vecinos que se van a trabajar, que los saludas, que aparentemente todo está bien, que los matrimonios dan una imagen en público, pero entrando a casa es otra cosa, y que en muchas circunstancias en la vida es precisamente porque queremos dar una apariencia. La realidad de las cosas es que vivimos en medio de una sociedad que sufre, y debemos nosotros estar conscientes de eso. Si nosotros, los que de alguna manera Dios vive en nuestro corazón, si nosotros los cristianos vivimos situaciones complicadas y críticas, imagínate cuando el Dios Todopoderoso vino a nuestra vida, el Espíritu Santo que creó todas las cosas viene a tu vida, establece su reino en tu corazón y comienzas una nueva esperanza, una nueva vida. Si nosotros que conocemos esa gran verdad, el Evangelio de Dios, y tratamos de ser obedientes ante eso, vivimos circunstancias internas en el corazón de soledad, de tristeza, de angustia. Imagínate los que no tienen a Dios en su vida. Imagínate las personas que son rebeldes y que no quieren nada de Dios. ¿Cómo está ese vacío en su corazón? ¿Cómo puede ser saciado? ¿Cómo entonces esa apariencia de felicidad? Esa apariencia de que la felicidad es tener cosas materiales. La felicidad, ¿qué es la felicidad? El concepto de felicidad, ya lo hemos platicado muchas veces nosotros, es un concepto que nos lo venden y que a veces nosotros lo compramos,
pero que en realidad eso no satisface, no llena el interior de nuestras vidas. Y vemos a gente precisamente constantemente preocupada, endeudada. Los centros de rehabilitación por adicciones cada vez son más. Los anexos y los grupos AA y todos los grupos de Oceánica y sus anexos y clínicas de rehabilitación cada vez son más, no son menos, porque cada vez hay más alcohólicos, drogadictos, personas que están sufriendo este tipo de situaciones. Cada vez en los hospitales ya no se dan abasto. Los hospitales ya no se dan abasto. Nuevas enfermedades, muchas personas con el estrés, muchas personas que dedican toda su vida a una empresa, toda su vida bien nerviosos, estar puntuales, estar tratando de sacar adelante el trabajo, y al final quedan enfermos, toda una vida trabajando y al final enfermos, y vemos los hospitales llenos de personas con enfermedades cardíacas, enfermedades nerviosas, enfermedades de todo tipo. ¿Por qué? Porque toda una vida se dedicaron a trabajar, a servir, preocupados, nerviosos, estar ahí, todo eso, ¿para qué? Para que al final todo eso que ganaste, todo ese fruto lo estés solamente pagando en hospitales, en medicinas. Y vemos alrededor de nosotros toda una situación de que cuando le decimos a la gente ¿cómo está? Bien. La gente está aparentemente bien, pero tú y yo sabemos que ¿qué? Que si no tienen a Dios, no están bien. No están bien. Las personas a nuestro alrededor se sienten tristes, tienen mucha soledad. A nuestro alrededor hay mucho complejo, tanto de superioridad como de inferioridad. No hay niveles equilibrados a veces en las emociones. A nuestro alrededor tenemos gente que fue abusada de pequeña y que está sacando todos sus traumas, todos sus daños, cuando es casado, ya cuando tiene una pareja y cuando tiene hijos, ahí saca todo. Y luego se preguntan, ¿pero por qué? Si tú cuando éramos novios no eras así, pero si cuando te conocí no eras así. Pero todo se saca ya cuando se empieza a visualizar como padre y empieza a identificar a la persona que le hizo daño desde pequeño, porque lo traté de ocultar, porque lo traté de suprimir en mi mente, porque traté de que fuera una laguna de amnesia, olvidándome de todas esas cosas. Pero al ratito, tarde o temprano, salen los problemas, salen las situaciones. ¿Cuántos hijos abandonados? ¿Cuántas mujeres abandonadas? ¿Cuántas circunstancias de continua pobreza o continua deuda, de que no nos alcanza? Y todo esto es un sinfín de situaciones que nos estresan y que continuamente estamos transmitiendo a nuestros hijos. Pero cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, decimos bien. Entonces se torna esto en una mentira que para mí es una verdad, y es una mentira continua que se transforma en una verdad. Yo estoy bien y no necesito más, no necesito de nada. Como cristianos necesitamos vivir el mensaje de esperanza que predicamos. Como cristianos necesitamos vivir el mensaje de paz que proclamamos. Como cristianos necesitamos vivir el mensaje de amor que Cristo es en nosotros para poder transmitirlo. Si no lo vivimos, ¿cómo podemos transmitirlo? Si no lo creemos, entonces ¿de qué Dios estamos hablando? Porque si yo hablo de Dios, el Dios de paz, el Dios que da gozo, ¿no? El Dios de gozo. Y siempre cuando hablamos de eso, pensamos en un grupo de alabanza, que dice: yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. El gozo, ¿hay gozo? En el cristiano habla de gozo. Y cuando explicamos, ¿no?, el fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Sí o no? El fruto del Espíritu Santo de nosotros es precisamente eso. Pero nosotros lo estamos viviendo. El Dios que vive en nosotros produce ese fruto, que es el Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu. Produce eso. Verdaderamente nuestros hijos, nuestra esposa está experimentando la paz, el gozo, el amor, la paciencia.
Se da cuenta de que muchas veces nosotros, hay veces que aprendemos cosas o estudiamos cosas en la Biblia, pero que en realidad no las practicamos. A eso se llama religiosidad o fariseísmo. Ya, fariseísmo es una palabra sinónimo de religiosidad. Dios no es una persona que ha venido a marcar una diferencia en mi vida, sino que yo hice de todas estas prácticas una religión. Y creo que con venir a la iglesia, aprenderme unas situaciones bíblicas ahí y entonces comenzar a hablar un vocabulario cristiano, estoy agradando a Dios. Pero qué mentira, qué gran mentira es eso. No nos vayamos con la finta, porque queremos nosotros hablar precisamente de las complicaciones, de los problemas y los vacíos que muchas veces el ser humano tiene. Y hoy quiero compartir con ustedes 3 aspectos de espera en Dios que el rey David, un hombre conforme al corazón de ¿quién? ¿Podría decirse que Daniel es un joven conforme al corazón de Dios? ¿Sí o no? ¿Que Alejandra es una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Sí? Así como el rey David. ¿Se puede comparar con ellos, con el rey David o no? O el rey David no se puede comparar nadie con él. Escribió los salmos. ¿Cómo? Mató a Goliat, a un gigantón. ¿Sí o no? ¿Quién se puede comparar con David? A ver, ¿qué digo? Yo soy mejor que David. Miren, David, le conocemos muchos aspectos positivos, pero David tenía grandes crisis emocionales, grandes situaciones y conflictos como tú y conmigo. Y necesitamos comprender precisamente eso para poder dejar que Dios hoy hable en nuestra vida y que Dios venga manifestando su poder sanador, su poder restaurador. La iglesia es un hospital donde el médico de médicos está en este lugar y quiere tocar tu vida, tus emociones, y que tú puedas ser restaurado y sanado. En primer lugar, espera en Dios, porque Él sacia tu sed. Espera en Dios, porque Él sacia tu sed. Versículos 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Alguien me ayuda a leer versículos 1 y 2 del Salmo 42? Reina Valera 60, ¿qué dice? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Muy bien. Ahora, primer lugar, si Él va a saciar tu sed, significa que ¿qué? Que tú tienes sed. Porque no puedes saciar algo que está satisfecho. ¿Sale? Dios no puede llenar algo que está ya lleno. Entonces, en primer lugar, si tú quieres que Dios llene algo que está vacío, piensa en qué es lo que está vacío en tu vida. Si tú vas a esperar en Dios hoy, a través de saber que Él sacia tu sed, entonces ¿en qué te va a saciar? Y quiero que en este momento pienses una circunstancia complicada en lo emocional, una circunstancia que tú estás viviendo en tu mal carácter, en tus celos, en tu arrogancia, en tu orgullo, en tu impaciencia, en aspectos de salud emocional, en aspectos en los cuales te afectan las relaciones interpersonales con las personas que están cerca de ti. Porque entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿O qué voy a esperar en Dios? Si yo no estoy esperando que Él venga y transforme y llene ese vacío y me supla en medio de la necesidad. Si yo no tengo sed, si yo no tengo hambre, yo no voy a pedir alimento, ni agua, ni nada. Por eso el Señor Jesús reprendía la religiosidad de los fariseos. Y les decía, precisamente, cuando los fariseos les decían, ay, se junta con las prostitutas, se junta con los recaudadores de impuestos, ay, es un pecador. Y dice Jesús, ¿he venido por quién? Por los enfermos. El que está sano no tiene necesidad de médico. Y les decía a los fariseos, ustedes están sanos,
Ustedes están bien, no tienen necesidad. Pero por dentro el Señor Jesús decía, estos tienen más necesidad que los que están acá, porque no reconocen que tienen un problema. Así es de que si en este momento tú dices, yo no tengo nada de que me sacie Dios, no tengo necesidad ni sed, fíjate nada más la necesidad con la de que un hombre, conforme al corazón de Dios, el rey David hace el simbolismo, o cómo se puede ver la comparación, hace una comparación acerca del tipo de sed que tiene. Dice, como el siervo clama, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando está hablando del alma, está hablándole a Él mismo. Me siento angustiado, me siento triste. Y no tenía problemas el rey David para expresar esto, Él no tenía problemas para decir, me siento angustiado y me siento triste. Tampoco Jesús tuvo el problema cuando estaba en Getsemaní, en la oración de Getsemaní. No tuvo problemas para decirle a sus discípulos, me siento angustiado hasta la muerte, me siento triste, me siento solo, acompáñenme por favor. Estén conmigo. Necesitaba de alguien. El Señor Jesús, que no cometió pecado, un hombre perfecto, un hombre obediente, sintió aflicción y se sintió abandonado. Imagínate tú y yo cómo nos sentiremos. Dejémonos de dar apariencias. Presentémonos tal y como somos delante de Dios. Y hagamos un autoanálisis. Y seamos sinceros en ese autoanálisis y digámosle a Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor. En primer lugar, yo creo que tú puedes saciar mi sed. Yo creo que tú me puedes ayudar en el problema emocional que estoy viviendo. Creo que tú me puedes ayudar con este carácter imposible que tengo. Creo que tú me puedes ayudar con la mentira. Creo que tú me puedes ayudar con el chisme, con la murmuración. Creo que me puedes ayudar, Señor, en mi economía. Creo que me puedes ayudar en mi baja autoestima. Creo que me puedes ayudar, Señor, en este complejo de persecución o complejo de vanidad que continuamente creo que el centro de la vida soy yo. Señor, yo tengo un problema y te necesito. Y creo en primer lugar que tú puedes saciarme. Por eso el rey dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego el versículo 2 dice, ¿Rocío o Alfredo? Mi alma tiene ¿qué? Sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré delante de ti? ¿Cuándo le voy a buscar entonces? ¿Cuándo yo estaré dispuesto a decirle a Dios, sáciame, sacia esta sed que tengo? ¿Tiene usted sed? ¿Usted tiene hambre? Significa que usted es un hombre, una mujer espiritual que necesita de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, ser alimentado. Usted necesita ser alimentado, saciado, pleno y lleno de Dios. Y nosotros debemos entender que Él es el único que puede saciar nuestra sed. Así es de que cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y le decimos bien, trato de suplir ese bienestar. Pues, ¿por qué? ¿Por qué estás bien? Porque tengo un buen trabajo. ¿Por qué estás bien? Porque tengo casa. ¿Por qué estás bien? Tengo vestido. ¿Por qué estás bien? Porque hoy comí. Por eso estás bien. Y este es el mensaje del mundo, que estamos bien precisamente por las cosas materiales que tienes. Y estás súper bien cuando tienes una súper casa. Y estás súper bien cuando tienes una súper carrera y un súper trabajo. Pero en el fondo de tu corazón, triste y vacío. Pareciera que tienes una familia, pero te sientes solo o sola. Pareciera que sí, estás bien de salud, tienes trabajo y hoy comiste. Pero en realidad, meditas en tu corazón y te das cuenta que hay áreas en tu vida que necesitan ser tratadas y que están dañando a los que están a tu alrededor. Y no te queda otra más que decir, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Y cuando comienzas a tener sed, es cuando comienzas a buscar.
Dejémonos de apariencias, hermanos y amigos, y presentémonos tal y como estamos delante de Dios, porque ante Él no le podemos ocultar nada. Y si alguien te confronta con tu carácter, con tu orgullo y con tus deficiencias, haz de cuenta que es Dios el que te está diciendo: quiero cambiar tu vida. Y en lugar de llenarte de ira y de enojo y de rencor y de orgullo, llenémonos y revistámonos de humildad y digámosle a Dios: Señor, si hay áreas en mi vida que necesitan ser transformadas, aquí estoy. Quitémonos las máscaras. No podemos nosotros esperar en Dios. No podemos esperar en Dios si no creemos que Él puede llenar o saciar nuestra sed. En segundo lugar, espera en Dios porque Él cuida de ti. Espera en Dios porque Él cuida de ti. Dice del versículo 3 al 10 muchos aspectos. Hay muchos verbos. Yo te voy a invitar a que analices versículos 3 al 10. Muchos verbos que hablan de angustia, hablan de lágrimas, hablan de un continuo. La NBI dice acoso de personas que le preguntan a David: mira nada más, el rey. ¿Cómo ven al rey? ¿No que tú mataste, que Jehová de los ejércitos te ayudó a matar a Goliat y ahora andas corriendo? Te ayudó a matar a un gigante y entonces tú decías creer en Dios, decías que cuando eras un pastorcito, venía el oso y venía ¿quién más? El león, y entonces tú rescatabas a esas ovejitas porque Dios estaba contigo. Y ahora que andas huyendo, que emocionalmente estás mal, que no supiste educar a tus hijos, y ahora que andas precisamente en una situación emocional complicada, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde? Tú que proclamas y que dices ser cristiano de Unifam Coacalco, a ver, y estás viviendo situaciones complicadas en tu vida, ¿dónde está tu Dios? Dice el versículo 3: fueron mis lágrimas, mi pan de cuándo en cuándo, de día y de noche. Fueron lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Cuánta gente pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando mi padre faltó? ¿Dónde estaba Dios cuando yo me quedé sin trabajo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo necesitaba estudiar y nadie me ayudó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Han escuchado ese tipo de frases? ¿Dónde estaba Dios cuando explotó una pipa y murieron unos bebés? ¿Dónde estaba Dios? Si Dios tiene poder, si Dios todo lo sabe, ¿por qué Dios no ayuda a los que se están muriendo de hambre? Así nada más Él puede hacer pan de las piedras. ¿Por qué no ayuda a todos los que hoy, en este momento, se están muriendo de hambre y de sed? No tienen un vaso con agua, no tienen un pedazo de pan que llevarse y se están muriendo de hambre. ¿Dónde está Dios? Y la gente siempre va a preguntar en medio de las circunstancias difíciles, cuando tú les digas: soy cristiano, soy hijo de Dios, Dios vive en mi vida, soy un príncipe. Y las mujeres dicen: soy una princesa. Y decimos: somos hijos del rey. ¿Somos hijos del rey o no? Entonces, ¿por qué padeces economía? ¿Dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas, el pan de día y de noche. Hay un continuo acoso porque soy cristiano y me están diciendo que los cristianos no sufren, que los cristianos no se enferman, que los cristianos no tienen problemas, que tenemos al único Dios vivo y verdadero, todopoderoso, que nos ayuda, que nos concede todas las peticiones. Pero estoy sufriendo. ¿Usted está de acuerdo en que Dios cuida de usted? Espera en Dios porque Él cuida de ti. A ver, ¿qué palabras encontraste por ahí? Enemigos. Dice el rey David estaba atribulado, dice la NBI. Dice el rey David que estaba de luto, oprimido, en agonía. Pero en medio de todo eso hay dos palabras:
Hay una que le llama a Dios mi ¿qué? Roca. ¿Sí o no? ¿Sí lo dice ahí? ¿Qué versículo es? ¿Cómo dice? Mi roca, roca mía y Dios mío. En medio de la circunstancia difícil, el rey David estaba esperando en Dios, porque las circunstancias eran adversas, pero su roca era Dios. Espera en Él, porque Él cuida de ti. Dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, echad toda vuestra ansiedad, como dice Jesús, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. A Dios nada se le escapa, Él tiene todo bajo control. La circunstancia emocional, la dificultad que tú estás viviendo ahora, Él la conoce. Esta opresión, esto que está describiendo el rey de la agonía, la opresión, las lágrimas de día y de noche, el acoso de los enemigos, esta tribulación que está viviendo, en medio de todo esto, Él declara mi roca y mi Dios. Porque su confianza está en Dios. Ahora yo te pregunto, ¿quieres esperar en Dios? Primeramente tienes que tener sed y clamar, que tu alma clame por ayuda. Y en segundo lugar, para poder esperar en Dios, necesitas saber que ahí está la roca eterna. Y ahí está tu Dios, que en medio de la circunstancia complicada, Él te va a rescatar. ¿Estás seguro que Dios puede llenar ese vacío y que Dios te va a rescatar de todo este conflicto que tú estás viviendo? Espera en Dios. Espera en Él. Y esperar en Él significa ejercer la fe. ¿Tu fe se está moviendo? ¿Tu fe está siendo ejercida? Y en último lugar, espera en Dios, porque Él conoce tu adoración. Espera en Dios, porque Él conoce o recibe tu adoración. Él conoce tu corazón. Yo puedo ver apariencias, yo puedo ver caras alegres o tristes, pero lo que Dios ve es tu corazón, lo interno, lo secreto que tú estás viviendo. Él ve lo secreto que tú estás viviendo. Así es de que espera en Él, porque Él recibe tu adoración. En el versículo 5, la segunda parte dice, ¿qué dice la segunda parte del versículo 5? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Espera en Dios, ajá. Salvación mía y Dios mío. Porque aún he de ¿qué? De alabarle. Pero si está en medio de complicaciones y dificultades, persecuciones, afrentas, ¿cómo? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y ¿qué? Dios mío. Y el versículo 11, ¿qué dice? También. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué? A ver, la pregunta que usted le tiene que hacerse a sí mismo, diga a mí mismo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y la respuesta es: espera en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué voy a esperar en Dios? Porque en medio de la circunstancia difícil, ¿qué tengo que hacer? Alabarle. Él conoce tu corazón. Él sabe que tú le buscas no por la necesidad. Él sabe que tú le buscas no por la conveniencia de que te vaya bien en la vida. Él sabe que tú le estás buscando porque le amas. Porque has entendido que hay una convicción fuerte, hay una relación personal con ese Dios vivo y verdadero, que continuamente, desde el momento que se reveló a tu vida, desde el momento que vino a tu corazón, está enseñándote, revelándose, manifestándose, conquistando tu corazón, cautivando tu vida. Y entonces, ¿cómo no enamorarse de ese Dios todopoderoso? ¿Cómo no entender que Él es el único que va a saciar mi sed? ¿Cómo no entender que Él es el único que sabe perfectamente la circunstancia que vivo, la circunstancia que yo estoy teniendo, y que Él cuida de mí porque es mi roca? Y entonces, ¿cómo yo no le voy a entender esta circunstancia si Él conoce mi corazón? Y lo único que yo tengo que hacer en medio de la dificultad
en medio de la tormenta, en medio del río caudaloso, es alabarle. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Por qué? Porque amo mi de alabarle. Tu alma, tu vida, tiene que ser una continua adoración a Dios, sincera, porque eso es lo que Dios recibe. Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque en el momento que era confrontado, así como tú has sido confrontado hoy con esos vacíos que hay en tu vida, él simplemente agachaba la cabeza y decía: Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú eres mi Dios. Yo te alabo y te adoro con todo mi corazón. Tú sabes la intención de mi vida y la intención de mi corazón. Vamos a escuchar un canto. Cierra tus ojos y inclina tu cabeza así para que te concentres en escuchar este canto.
qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Hermano, tal vez hoy vengas con una carga. Tal vez hoy vengas con tu alma angustiada y abatida. Pero ¿qué crees? Que el Maestro de la gracia y de la misericordia está aquí. Quiere tocar tu vida, tocar tu corazón. Pero necesita que tú derrames tu alma. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, te pongas sobre tus rodillas si tú quieres hacerlo. Y le digas a Dios, ahí en tu silla, le digas a Dios: Señor, mi alma tiene sed de ti. Mi alma te necesita. Tengo hambre de ti, Señor. Hermano, Él escucha tu corazón, Él te conoce perfectamente. Ya dejémonos de dar apariencias. Y dile que te sientes cargado, que te sientes cansado o desesperado o desesperada, que no ves la luz al final del camino, que no sabes cómo enfrentar las deudas, los problemas familiares, el carácter, las emociones que muchas veces están dañadas, la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, una enfermedad que tú tengas. Dile al Señor: tengo sed, Padre, tengo sed de ti. Yo quiero esperar en ti, Señor, ayúdame. Porque tú tienes, Señor, totalmente el control de todas las cosas. Y sabes, Señor, que en este momento, cómo está mi alma angustiada, cómo está mi alma, Señor, cansada y cargada. Y dice tu palabra que vengan a ti los que están cargados, que vengan a ti los que están cansados, porque tú vendrás a darles descanso, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí ministrando a tu pueblo, ministrando a tu iglesia. Cuántas esposas, Padre, se sienten desesperadas con sus hijos. Cuántas madres, Señor, sienten que no tienen las fuerzas ni la sabiduría. Se sienten abandonadas por sus esposos. Cuántos esposos no se sienten comprendidos. Cuánta gente se siente cansada. Cuántos jóvenes allá afuera estamos viendo que se están yendo a los vicios, al suicidio, a la delincuencia. ¿Por qué? Porque hay necesidad y nuestra alma tiene sed. Tiene sed, Señor. Tenemos sed de ti. Sacia nuestra sed como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así tiene, Señor, mi alma. Así clama mi alma por ti. Señor, tengo sed, tengo hambre. Ayúdame, Señor. Tú eres el único que puedes saciarme. Eres el único que puede restaurarme. Eres el único que me perdona. Señor, que me conoce perfectamente. Conoces mi carácter, conoces mi vida. Y, Señor, no puedo ocultarte nada a ti, Señor. Yo no quiero ser un religioso más. Yo no quiero ser un fariseo, Señor, que se diga cristiano y que entonces en su interior haya otra cosa. Padre, guíanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Manifiesta, Señor, tu poder. Padre celestial, en el nombre de Jesús, entendemos que tú eres el único que puede saciar esa sed que tengo. Que tú eres el único, mi Dios, que tiene cuidado de nosotros. Tú eres el único Dios, Señor, que tiene el control de todas las cosas. Pero lo más importante es que hoy te entregamos la adoración y alabanza. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Mi salvación, mi Dios, eres tú, Señor. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo buscar? ¿A quién puedo ir, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? ¿A quién más puedo recurrir, Señor, si solamente tú eres el que comprende, Señor, a los que están caídos, a los que están agotados y cansados? Padre celestial, cuántos jóvenes, Señor, se sienten también sin esperanza, no se sienten plenos, no se sienten satisfechos. Cuántos jóvenes, Señor, están buscando esa plenitud de vida en ti.
Solamente Jesús, a través de su Espíritu Santo, puede llenar tu vida, saciar tu vida. Y entonces, si comes del pan, si bebes del agua viva, no tendrás sed jamás, dice el Señor. Entra por la puerta llamada Jesucristo. Entra por esa puerta y encontrarás pastos verdes, y encontrarás salvación, y encontrarás plenitud, y tu vacío será llenado, porque ese es nuestro Dios todopoderoso. A través del rey David hoy nos enseña un rey, sí, un rey con mucha fe, un rey temeroso de Dios, pero también un rey con muchas cargas emocionales y con muchas crisis que tuvo que enfrentar. Y cada vez que él se enfrentaba en una crisis, él terminaba diciendo: tú eres mi roca, tú eres mi Dios, tú eres mi salvación. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.